pronto para esta tertulia del lunes 28 de noviembre de 2022. Estamos con Hernán Bonilla. ¿Qué tal, Hernán? Buen día, bienvenido. Buen día, Romina. ¿Todo bien? Martín Bueno. ¿Cómo andas, Martín? Buen ¿Todo día, bien? Romina. ¿Todo bien? Eleonora Navata. ¿Cómo andas, Eleonora? Buen día, todo bien. Y Daoís Uriarte. Daoís, ¿qué tal? Bienvenido. Un día espectacular. Buen día a todos. ¿Vos decís que quiere decir algo esto? Sí, esperemos que sí. Esperemos, mañana hablamos. Las nubes pasan y el azul queda, el celeste queda. ¿La llevas esta vez? Esta vez sí. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. La Intendencia de Montevideo anunció el jueves de la semana pasada unas 20 intervenciones para mejorar el tránsito en los barrios Positos, Punta Carretas, Buceo y Malvin. Uno de los cambios implica flechar la avenida 21 de septiembre en dirección a la Rambla porque tiene problemas de congestión en la circulación, según la comuna. El gobierno departamental detectó que en 21 de septiembre hay una alta demanda vehicular, peatonal y de transporte público, sumado a una dificultad para el cruce de vehículos y peatones y una interferencia con giros a la izquierda y maniobras de estacionamiento. Junto con el flechado de 21 de septiembre se refaccionará la calle Francisco Solano Antuña, que es paralela a la avenida y que, en el nuevo esquema, albergará el flujo en dirección norte. Con los cambios informados, la comuna prevé reducir un 35% los tiempos de viaje a lo largo de 20 cuadras de 21 de septiembre, según una presentación que hizo la Intendencia a vecinos de la zona. La inversión total en los barrios abarcados por este plan asciende a $4 millones. Está previsto que las obras se inicien en 2023, luego de la licencia de la construcción, y que estén listas antes de mitad de año. El anuncio molestó a la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, que pertenece al Partido Nacional. La Intendencia de Montevideo comunicó casi 20 intervenciones en el territorio del CH con un enorme impacto. Los compañeros del Consejo Municipal, incluyéndome, nos enteramos por la conferencia de prensa. Esta es la descentralización con la que tanto vende humo el Frente Amplio, escribió en su cuenta de Twitter Antía. En declaraciones luego a Telemundo, Matilde Antía se mostró preocupada por el tránsito que va a circular por Solano Antuña a raíz del flechado de 21 de septiembre. Los vecinos ya andan con preocupación porque, claro, al no hacer una buena comunicación, de decirle, mirá, vecino, es un cambio abrupto. A ver, vos vivís en Solano Antuña, una calle barrial, y de un día para el otro te anuncian de que va a pasar a ser un Benito Blanco. Una calle donde no se va a poder estacionar en algunos lugares y donde van a prohibir estacionamiento las 24 horas del día y donde van a pasar ómnibus cada 5 minutos. O sea, es un cambio que a la gente la tenés que acostumbrar si es que estás determinado a hacerlo. Bueno, ¿cómo vieron estos anuncios? ¿Les impacta? ¿No? ¿Puedo arrancar? Bueno, dale. Perdón, ¿no? Sí. Pero es que este tipo de cosas y a veces hablar con tanta liviandad como lo hizo la alcaldesa, me parece que a mí por lo menos, que soy una persona muy interesada en las cuestiones vinculadas a la ciudad, me rechina un poco. El tema del transporte público, ya lo hemos dicho acá, es un gran problema que tiene la ciudad y que tiene la región metropolitana y que tiene el país entero. Si a la gestión que ya tiene muchos actores decidiendo y tironeando, le sumamos el actor municipal, o sea, no solamente el departamental y el nacional, sino los municipios, vamos a estar mucho peor de lo que estamos ahora y no estamos bien. Por tanto, me parece que esta visión de el vecino de la calle Solano Antuña, cuando estamos hablando de un bien muchísimo mayor, que es la movilidad y el transporte público de toda una ciudad, no es serio. A los vecinos hay que tenerlos en cuenta, por supuesto. Esto va a empezar sus obras después de la Feria de la Construcción en enero de 2023, por lo tanto, sí habrá tiempo para trabajar con los vecinos. Pero además, la ciudad es de todos y todas, no es de los vecinos y las vecinas de la calle Solano Antuña. Por lo tanto, me parece que enfocarse en lo que puedan llegar a sentir los vecinos de la calle Solano Antuña cuando hay un montón de otras personas que son perdedoras en esta situación, en el día a día y en la movilidad, no está bien, no es un enfoque adecuado. Tenemos serios problemas con el transporte público, ya lo dije hace 2 o 3 programas cuando hablábamos de otros temas vinculados, y uno de los grandes problemas es la gobernanza, y en esa gobernanza intervienen varios actores.
deberíamos tender a un futuro a que no sea la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones o la Intendencia de San José estructurando transportes metropolitanos. Debería existir una agencia que nuclee a todas estas divisiones o direcciones, que incluya al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que realmente funcione como algo coordinado. Si se quieren incluir miradas locales, por supuesto, serían muy bienvenidas, porque una de las cosas que deberíamos pensar en un futuro, y para esto se necesita mucha inversión, es la mirada local y cómo pasar de las grandes vías o de las grandes arterias de transporte a la escala barrial. Y a lo mejor no es con estos ómnibus que tenemos ahora, a lo mejor no es con este sistema de transporte tal como lo conocemos ahora. El transporte público viene en desuso desde hace 40 años y esa tendencia no cambia. Y cada vez se va a usar menos porque cada vez las familias invierten más dinero en transportes personales o familiares, motorizados, ya sean auto o moto. Y eso es una tendencia que viene desde el año 82 hasta ahora. Entonces, ¿cómo revertimos esa tendencia? Protestando a los vecinos de Solano Antuña y viendo este problema desde los vecinos de una calle que no van a tener estacionamiento en todo el día y qué bueno sería para la ciudad. No, creo que tenemos que ampliar la mirada, mirar un poquito más allá y bueno, atacar de verdad los problemas que tenemos. Y esta crítica va también para la Intendencia de Montevideo, porque estos emparches, está bien, sí, aquí el transporte público en Montevideo es 15 kilómetros por hora, es un disparate, no funciona así, no puede ser exitoso. Pero bueno, ampliemos todos la mirada. A ver, ¿cómo ven los demás? Hernán, dale. Yo voy a ampliar un poco la mirada de empezando un poquito más de algo más general y después llego a alguna de las Solano cosas Antuña. a Solano Antuña. Yo creo que hay un problema de pique con cómo es el sistema de gobierno nacional, departamental, municipal. Tenemos una ley de municipios aprobada a las apuradas, en donde los municipios tienen muy pocas potestades. Las intendencias en sí tienen pocas potestades, ¿no? La forma como se construyó. Uruguay es un país unitario, aunque queramos hacerla simulacro de las cosas de que es un país más o menos federal o que tienen autonomía los intendentes y los alcaldes, y en los hechos no es así, es súper centralista, y es producto de la construcción de una cosa de arriba para abajo que se fue otorgando poder de a poco y fue licuando, fue cayendo muy poco, ¿no? Al revés de los países donde el poder se construye de abajo para arriba, en que los gobiernos locales tienen mucho más peso y el presidente termina teniendo el poder que le va dando los gobiernos a medida que se sube en la escala jerárquica. Eso como una cosa muy general. Yo creo que las alcaldías tienen realmente muy pocas potestades, muy poco peso. Los intendentes, cuando hablan con un gobernador argentino, por ejemplo, son dos mundos totalmente distintos. Los gobernadores argentinos tienen educación, seguridad. Los intendentes se ocupan de infraestructura, limpieza, transporte. Y los alcaldes casi que algo residual de eso, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un problema de diseño. Sobre el tema más específico, Montevideo tiene hace mucho tiempo un gran problema de infraestructura, ¿no? No tiene obras importantes hace muchas décadas, no es una ciudad quedada. Cada vez que viene alguien del exterior que no viene a Montevideo hace algunos años, dice que ¿por qué está tan sucia? ¿Por qué el tránsito está tan complicado? Y no es un problema de falta de recursos. Uno va a Buenos Aires o va a una ciudad del interior que queda unos kilómetros y esos problemas no existen. Son problemas solucionables. Y sin embargo, Montevideo arrastra estos problemas y ahora la misma intendencia dice que estos son cambios quirúrgicos pequeños, para no alarmar mucho a la gente. El costo muy menor. De costo bajísimo. 4 millones en total, ¿no? Con todas las obras que se anuncian. Y lo que Montevideo necesita es un plan de obras potente, que mejore realmente el tránsito. Yo no sé si es el metro, los ómnibus, helicópteros, no tengo idea, pero sé que necesita algo mucho más, un plan de transporte. La Intendencia ha presentado a lo largo de los años, no sé, 10 planes directores de transporte, no sé qué, con esos nombres rimbombantes que se le pueden poner a estas cosas, de resultados nulos. Entonces lo que necesita Montevideo, yo creo, es no esos cambios quirúrgicos, no si se flecha 21 de septiembre o no se flecha 21 de septiembre, sino cambios que con inversión,
con animarse a cambiar cosas. La gente conservadora es resistente a que le flechen la calle en la que vive, pero se necesitan cambios mucho más grandes, una inversión mucho más grande. Montevideo tendría que ser una ciudad por su nivel de ingreso por habitante, por el nivel de ingreso de Uruguay, por la comparación con otras ciudades de la región, una ciudad mucho mejor de lo que es. A ver, los demás, ¿cómo lo ven, Martín? Estoy mirando varios. A ver, Muchos mensajes. yo creo que hay dos temas. A mí el tema que más me importa de esto o por lo menos el que me parece más interesante, es el rol de los municipios, ¿tá? Y el rol también de los consejos vecinales. Porque eso hace a el Uruguay que hace cosas pero en realidad no hace nada, ¿tá? Hace 20 años, por lo menos, que viene el proceso de los consejos vecinales, luego se le agregó el proceso de los municipios con el consejo municipal. Y a mí, o sea, realmente, aunque más allá del tema de fondo, una medida de esta en un territorio particular tiene una afectación enorme en la convivencia, en lo económico, en el transporte. Y venimos hace décadas, en particular el Frente Amplio, pero todo el sistema político de manera más o menos pacífica, dándole mucha vida y mucho color y mucho, diríamos, dinero también a estos organismos, a los municipios y a los consejos vecinales. Y una aclaración, voy a hablar de Montevideo, el interior es otro mundo, en Montevideo. Y yo creo que esto demuestra, cuando la Intendencia toma una medida que afecta al territorio fuerte, y ni siquiera los consulta, no habla con ellos, no habla con los vecinos, no habla con nadie, que hay que eliminarlos. Tenemos que terminar con tener organismos para decir que tenemos algo que en realidad no tenemos nada, porque no tienen la facultad. Porque aparte la Intendencia de Montevideo, ¿ah?, lo que hizo en su momento fue no darle facultades, porque quisimos crear organismos nuevos de participación, pero en el edificio de 18 de julio no se perdió ni un ápice de poder. Los presupuestos se arman allá, cómo se gasta el dinero, se envían hechos, y eso, ¿cuándo hace un poquito de ruido? Cuando el alcalde es de otro partido político, solamente ahí. Pero en realidad, en el fondo, son institucionalidad vacía de poder, absolutamente vacía. Es casi que un juego que se inventó el sistema político para sí mismo, ¿ah? Entonces lo que digo es, terminemos con esto, terminemos con los municipios, terminemos con los consejos vecinales y pongámonos a trabajar en serio. Eso por un lado, ¿ah? O démosle facultades en serio. O sea, que los municipios recauden impuestos, que los recaude directamente el municipio los impuestos, que tengan las facultades para resolver en su municipio, ¿ah?, y que tengan dinero y facultades. Hoy no tienen ninguna de las dos. Y además que en Montevideo la forma en que se organizaron los municipios fue por corte electoral. Uno ve los circuitos y estuvieron armados básicamente para que políticamente beneficiara a uno o a otro. Bueno, dicho eso, sobre lo que decía Eleonora, a mí me sorprendió mucho las declaraciones del director de transporte, cuando dice que iba a hacer asambleas con los vecinos, que esto no está labrado en piedra y que bueno, que se podrá modificar. A ver, cuando uno hace intervenciones de este daño, porque hacen mucho daño puntual, porque supuestamente hay un beneficio mayor, no le puede consultar a los vecinos. Los vecinos van a estar en contra. Absolutamente en contra van a estar. Si tú tenés hoy una propiedad en Solana Antuña, aparte de dormir peor y tener más ruido, tu propiedad acaba de bajar su precio. Hay un daño directo a esos vecinos, que supongo que la Intendencia lo habrá considerado, y obviamente, además, el Estado es responsable por ese daño patrimonial que se causa. Que no quiere decir que no sea legítimo. La Intendencia lo puede hacer, y si esto está estudiado y funciona, yo apoyo que se haga, porque hay que hacer, hay que tomar decisiones respecto a todo esto. Pero esto tiene consecuencias. Preguntarle a los vecinos que van a ser los damnificados no tiene sentido. En todo caso es, miren, ustedes van a ser dañados, sí, es un dato, porque el bien mayor es este, y lamentablemente ustedes van a tener una pérdida. En todo caso habría que pensar cómo compensan a los vecinos. Porque que la Intendencia, no hay nada establecido, ¿no? Absolutamente nada, pero que jurídicamente es responsable por el daño y por la pérdida de valor, es el típico caso de un acto legítimo, absolutamente legítimo, pero que causa un daño. David. Bueno, lo que pasa es que han sido tantas las intervenciones de tantos ángulos que... Por el rol de las alcaldías. A ver, voy a empezar por el rol de las alcaldías, pero quiero centrarme que algunas discrepancias tengo con las tres intervenciones que se han planteado. A ver, yo creo que
Es importante que existan los municipios, es importante la descentralización, tienen funciones asignadas, porque tienen funciones asignadas en la limpieza, tienen algunas particularidades en lo que es la intervención urbana, y pero fundamentalmente están en contacto con los vecinos. O sea que yo creo que son importantes, y yo creo que es importante el avance en un proceso de descentralización. Ahora, en el momento actual está en donde está. Entonces, en realidad, no podemos comparar los municipios, por ejemplo, con la autonomía que tienen los gobiernos departamentales, porque la Constitución dice que los gobiernos departamentales son gobiernos y solamente no tienen intervenciones en materia de seguridad y representación exterior. Claro, todos sabemos que esto es un Estado unitario y que en la forma en que se formó no vamos a querer que haya, y nadie querría que la educación fuese departamental como en la Argentina, o que la policía fuese departamental, porque nuestros departamentos, salvo Montevideo, son débiles como para eso. Pero sí son gobiernos. Los municipios no son gobiernos y no pueden recaudar impuestos porque no está previsto en la Constitución y tampoco la ley se los ha autorizado. Entonces, en realidad dependen. Ahora, igual, los municipios también tienen su presupuesto participativo, que se vota con la gente, y por eso a mí me parece importante. Ahora, creo que la Intendencia sí ha invertido mucho, y esto que se está planteando ahora, ¿qué tiene que ver? Con inversión muy importante que se hizo en el periodo pasado, en el centro de movilidad, que es el que permite evaluar en forma inteligente cuál es el flujo del tránsito. Sí, y la Intendencia argumentó eso, ¿no? Y bueno, pero quiero recordar, varias mediciones simulando a ver qué pasaría si efectivamente se concreta, y ahí es lo que se basa para decir que se reduce 35%. Yo quiero reconocer algo, que yo en su momento estuve en contra, pero cuando se dijo la Rambla, la circulación es a 60, y yo vengo habitualmente, he viajado a Ciudad de la Costa, por ejemplo, al principio estaba muy enojado. Después, en realidad, me di cuenta que poniendo el auto a 60, agarró todos los semáforos en verde. Y eso tiene que ver con el sistema inteligente. Entonces, creo que la medida es... Ahora, vamos a entender, ¿qué es esto? Esto es una propuesta de regularización. Yo tomé distinto a como lo toma Martín, lo que dijo el director de tránsito. Bueno, nosotros vamos a conversar. Esto no es tan piedra. Tenemos un proyecto, vamos a conversarlo a ver si no estamos equivocados. Una aclaración, porque Pablo de la audiencia nos decía, sí, efectivamente, estos anuncios se hicieron en el Club Iguá frente a los vecinos. Pero claro, el tema es lo que se reclama es, bueno, de ahora en más, ¿qué pasa? Lo que uno tiene es un proyecto, después el proyecto lo discute, o sea, ahora no puedes empezar a discutir antes de tener un proyecto. El proyecto es estas son las soluciones. Y las soluciones tienen que ser integral, porque en realidad la solución no es para los vecinos solo de Pocitos, Punta Carretes, sino que es para todos, porque el que se tiene que ir para la Ciudad de la Costa o se tiene que ir para Carrasco, tiene que pasar por ahí. Entonces, yo creo que se le dio más trascendencia a esto, fundamentalmente por el tuit que puso porque inclusive escuché a la alcaldesa. Ella no dijo que estuviera en contra de la solución. Es que seguramente no hay nadie que esté en contra en sí mismo. Ella dice... Los vecinos en la Nontuña están en contra. Ahora, los vecinos del 21 de septiembre están a favor. En realidad, yo creo que... claro. Entonces, en realidad hay una cuestión de que tampoco es algo que afecte a todos los vecinos, tampoco la alcaldesa dice, esto está mal, dice, bueno, no me consultaron. En realidad no es un problema de fuero. Se enteró. Se siente más un problema de fuero que dice, pero en definitiva, es decir, lo que hay es un proyecto. No es un proyecto que tiene definiciones, pero no se llamó a licitación. ¿No? Yo diría, entonces, a mí me parece que ese es el problema central. Yo creo que se le dio más trascendencia a lo que efectivamente tiene, porque no que se está pasando por encima de los vecinos. Voy con algunos mensajes. Mónica plantea, es una muy mala idea. Los barrios deben conservar sus características barriales tranquilas para conservar la buena convivencia y el desarrollo de la vida comunitaria. Decidan que los autos circulen un día los pares, por ejemplo, y otro los impares. Mejoren el transporte público. La gente deja de usarlo acá, no en el mundo. Vean por qué y mejórenlo, dice en este caso. ¿Me permitís una cosita? Porque yo creo que hay primero, hay condiciones de transporte, y esto lo sé porque lo tuve que estudiar en su momento,
hay soluciones de transporte que serían muy buenas, pero Montevideo tiene 1.400.000 personas. Hay soluciones muy buenas, pero para lugares de 4 millones de habitantes. O sea, inclusive pero existen soluciones buenas para ciudades medianas como lo es Montevideo, claro, pero, ojo, pero no ojo es imposible, porque las pero ciudades son medianas difíciles de financiar. Por ejemplo, de financiar. Digamos, pero, tanto un subte como, por ejemplo, un tren nadie eléctrico sobre avenida. No, pero el tren, bueno, pero esas son las mejores. Pero a ver, son las mejores para una ciudad de 4 millones. Lo que quiero decir es que también acá hubo un crecimiento muy rápido vehicular, porque en realidad hubo un desarrollo en los últimos 10 años donde pasamos, ¿se acuerdan el sketch aquel de el nuevo uruguayo que pasó de la bicicleta al auto? Bueno, esa es la verdad, o sea, tenemos 1 millón más de autos de lo que circulaba después. Y no hay infraestructura para soportar ese crecimiento del parque automotor. Marita de la audiencia rebate lo que decía Hernán, dice, no se puede decir que Montevideo no ha tenido obras importantes, modernizadas. Tenemos una avenida de Luis Alberto Herrera totalmente modernizada, los parques de Montevideo están a nivel de primer mundo, el ensanche de Boulevard, y puedo seguir. Dice, y hay, por otro lado, Ignacio recuerda, dice, la última gran obra fue la del corredor Garzón, dice él. La última es la de Clínica. Y hay quien pasa. Carlos dice, es increíble que se esté discutiendo sobre flechar una calle. No, volviendo a algunas de las cosas que se mencionan acá y que han mencionado todos los compañeros, y aclarándole al oyente, las estadísticas de las que hablé son de Uruguay, no son del mundo, donde sí realmente hay una apuesta hacia el transporte público y hay inversión. Porque para poder apostar al transporte público hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en una nueva flota, y ojalá que esa nueva flota fuera más energéticamente sustentable, hay que invertir en cuestiones de infraestructura, además de las calles y de ensanchar las calles y de hacer Luis Alberto Herrera por todos lados, que sería, o por todas las avenidas. Hay que hacer mejores paradas, hay que dar más información al usuario. Deberían, como mencioné, tener las 2 o 3 grandes arterias de ómnibus de un tamaño mayor y después a nivel local llegar a los barrios con unidades de menor tamaño y de menor impacto. Todas esas cosas son las que podrían hacerse o podrían estudiarse. Nadie habló ni de ferrocarril, ni de metro, ni de algunas cosas inviables para una ciudad de la escala que tiene Montevideo. Las mejoras se pueden hacer sin tener que construir un metro. Se pueden hacer, pero ¿sabes qué? Cuestan dinero. Y alguien tiene que poner esa plata. Y cuando la intendencia, del color que sea, decida invertir millones en esto, el resto de los partidos en la Junta Departamental no se tendrían que oponer. Y no estoy hablando de si la intendencia es del Frente y la Junta, los otros partidos de la oposición, o viceversa. O sea, no debería oponerse ningún partido político a una inversión enorme en infraestructura para mejorar el transporte público y la calidad de vida de toda la región metropolitana, porque no estamos hablando solo de Montevideo. Ahora el problema es la flechada de 21 de septiembre y de Solano Antuña. Pero el gran problema que tiene la ciudad y la región es salir de Montevideo de forma ordenada. Esto de los 60 kilómetros por hora, la educación ciudadana en cuestiones vinculadas al transporte. El sábado fui a la Antel Arena, compré estacionamiento y estuve 1 hora y media para entrar en ese estacionamiento, porque había 3 carriles de autos intentando entrar por una puerta que solamente podía acceder un auto. A la salida lo mismo. Y esto no había nadie guiando a los vehículos y a los conductores para esto. Entonces todos querían garronear. Lo mismo pasa en las calles. Se cambian de carriles. El carril de Solobús no lo respeta a nadie. Entonces, hay un problema grande de gestión. Hay un problema que no hay una agencia que esté monitoreando y evaluando para poder hacer los cambios necesarios y las correcciones necesarias. Eso falta, pero también falta mucha educación ciudadana a la hora de conducir. Se cree que por acelerar más en una cuadra se va a llegar más rápido y no, lo que vas a lograr es trancar. Y todo ese tipo de cosas deberían gestionarse de otra manera, mucho mejor y pensando en el largo plazo o mediano plazo y pensando en toda la ciudad, en toda la región metropolitana, no solamente en un barrio o en una calle. Entonces, discutir una flechada
y con todos los problemas que tenemos a nivel de transporte, me parece como muy poco. Pero dio para mucho la flecha. Dio para mucho. ¿Les quedó alguna punta? A mí me parece de vuelta relevante. Acá recién se dijo, a la alcaldesa no hay que preguntarle nada. ¿No? Y yo estoy de acuerdo. ¿Para qué tenemos alcaldesa? ¿Para qué tenemos municipio? ¿Para qué tenemos alcaldes? Si no les vamos a preguntar nada, no les queremos preguntar y no queremos que tengan las decisiones. Yo no le preguntaría a los vecinos sobre esto tampoco. No, yo tampoco. Es más, a mí me preocupa cuando el experto... A mí me preocupa el presupuesto participativo, te voy a decir. El participativo es un saludo a la bandera. Pero además, es un acto, quiero un día discutir sobre la pertinencia de algunas decisiones tomadas por presupuesto participativo. Es un juego, es un juego de los políticos que inventaron. Es un juguete. O sea, con predicción, un juguete con fondos públicos. O sea, no es gestión, no es Estado, no es en serio el presupuesto participativo. Lo que hacemos es, la Intendencia tiene definidas ya obras que después se presentan mediante algunos vecinos que son amigos de o acá o allá. O sea, alguna excepción habrá, pero no es una herramienta de gestión, es un juguete. Bueno, yo creo que no, que es una herramienta, porque, a ver, yo creo que hay una distancia entre decir, bueno, la gestión hay que hacerla, y otra instancia es cómo se hace la gestión y si tenés o no participación de la sociedad civil para escucharla. Esto no quiere decir que después no tengas que resolver, pero la gente tiene derecho a hacer sus planteos y vos tenés que escucharlos, porque muchas veces los planteos son serios y se toman en cuenta, otras veces se explica, y yo tuve una experiencia y la voy a contar porque me parece muy importante. Cuando estaba en OCE, los vecinos de San Rafael, cuando se enteraron de que se iba a poner un pozo de bombeo en San Rafael, armaron un lío espectacular. Ahora, lo que hicimos fue ir y llevarlos a que vieran otros pozos de bombeo. Y ¿dónde está el pozo de bombeo? Estaba bajo la tierra. Y no se tenía nada, porque no sabían cómo era un pozo de bombeo. Entonces después se tranquilizaron y dijeron, sí, está bien. Y hoy existe un pozo de bombeo en San Rafael, en Punta del Este, de saneamiento, y nadie se entera. Es decir, pero muchas veces es necesario, digamos, como parte del régimen democrático, que la gente comprenda por qué. Y a veces no la comprende y hay que hacerlo igual, y a veces lo comprende, y otras veces también la administración comprende. Y voy a poner otro ejemplo que se dio en los últimos tiempos, es decir, en realidad el ferrocarril central. Y sobre el ferrocarril central hubo muchas discusiones. Y había, por ejemplo, vecinos que decían, Sarandí Grande, por ejemplo, decía, no queremos que nos pase el tren por la mitad de la ciudad. Ahora, en realidad el tren había surgido, la ciudad había surgido porque el tren pasaba por la mitad de la ciudad. O sea, la ciudad se creó más. De todas formas, se hicieron modificaciones para que no los afectara. Entonces, a veces, yo digo, el flechamiento probablemente haya que hacerlo. Ahora, capaz que hay algunas situaciones que se pueden contemplar en términos de vecinos. Porque los vecinos dicen, bueno, pero denme un lugar mayor para estacionamiento en otro lado. Es decir, son cosas que en realidad hay que participar. Entonces yo creo que bueno, creo que se le ha dado también a esto un tamaño, pero... Tamaño de la aldea, es proporcional al tamaño de la aldea. Hernán tenía una punta para tener. No, estoy de acuerdo que el origen de la discusión es bastante provinciano, ¿no? Esto de discutir si se flecha o no se flecha una calle. Creo que dio para discutir sobre el tema del rol de los municipios, que yo comparto, cómo están, en Montevideo por lo menos. En Montevideo, hay que aclararlo porque el interior juegan otro rol. Sí, puede ser otra cosa y cumple otros roles no formales. Absolutamente. Que creo que tienen otro peso. La gente lo conoce, trata con ellos. Eso es una diferencia que se ha constatado, ¿no? En estudios, en encuestas que se hacen acá en Montevideo, mayoritariamente no se conoce al alcalde. Es como un canciller el alcalde de la ciudad del interior. También depende de la zona de Montevideo, porque no es lo mismo en los lugares más alejados de Montevideo la gente conoce más. Sí, pero sobre todo lo que yo decía no es una crítica a la intendencia de Carolina Cose, porque todavía no creo que sería ridículo exigirle que hoy tuviera obras que hubieran transformado Montevideo. Es una crítica a que hay problemas que tienen los países o las ciudades que son muy difíciles de resolver y que uno ve ejemplos en el mundo y cuesta mucho encontrarle la vuelta. El problema del tránsito es un problema que hay ciudades que lo han resuelto. Y como decía Leonora, ciudades más chicas, ciudades más grandes tienen que recurrir a distintas cosas. No es que Montevideo necesite un metro, pero son problemas solucionables. Y yo creo que lo que ha faltado es alguien que se ponga a pensar el tema y voluntad política para ejecutarlo y cómo obtener los recursos necesarios.
digo, no creo que sea tan difícil. Creo que han faltado todos estos elementos. 21 minutos van del partido Corea-Ghana, sigue 0-0, ¿eh? Los veo muy pendientes, ahora tienen para mirar unos minutitos mientras que vamos a la pausa. Y enseguida, a la vuelta en todo caso, les cuentan a los oyentes a ver qué es lo que observan y qué pasa en ese tanteador, si se mueve o no, si se saca la máscara, si mete el gol. ¿Quién les dice?